vamos a leer el capítulo primero de Primera de Pedro, versículo 3. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Que Dios añada, seguramente lo ha hecho, la bendición sobre esta lectura. Estos profetas de la gracia, que se mencionan varios aquí, está en plural, no nos olvidemos que la gracia era el origen de nuestra salvación. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Y estos hombres nos muestran algo que nos ayuda muchísimo. A mí me gusta mucho, esto es lo que se llama un mensaje biográfico, y es como, ¿se acuerda cuando íbamos a la escuela? Nos daban un mapa, un papel transparente, y nos decía, bueno, copie el trazo de los ríos de este país. Y entonces uno iba delineando con un lápiz hasta que podía sacar, copiar el mapa o los ríos o lo que sea. Nosotros cuando miramos estos perfiles vamos creciendo y nos vamos entusiasmando porque podemos trazar en el perfil de estos siervos de Dios algo que también nos ayude a corregir nuestras vidas y adaptar nuestras vidas a los propósitos de Dios, a la voluntad de Dios. Miren, las cosas que dicen de estos profetas son envidiables. En primer lugar dice, inquirieron, prestaron atención, pusieron la actitud de buscar a Dios. Esto se lo dice Samuel, se lo dice a David cuando lo reprime en el capítulo 15 de Primera de Samuel, versículo 22, le dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a Dios mejor que la grosura de los sacrificios. Bueno, aquí encontramos estos hombres que prestaron atención a Dios e inquirieron, pusieron la voluntad de buscar. ¿Y qué buscaban? Buscaban, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Es decir, Pedro le está consolando a los hermanos perseguidos y maltratados con una... Primero les dijo que Dios lo había escogido, que para Dios eran preciosos, que Dios tenía un propósito para ellos, que habían sido escogidos por el Señor, que no era lo que el mundo decía, sino lo que Dios pensaba, lo más importante. Ahora se nos dice que estos hombres estaban profetizando de una gracia que era destinada a nosotros, a vosotros, le dice Pedro, y esto es algo que es maravilloso. La gracia es un río caudaloso de amor y de capacidad y de poder que fluye del trono de Dios hacia nosotros permanentemente. Y queridos hermanos, nuestra vida
santa, nuestra vida espiritual, empezó por gracia, como les mencioné, el pasaje de Efesios 2:8. Pero también Juan, cuando escribe su evangelio, en el evangelio, el versículo 16, después de hablar de que el Señor era lleno de gracia y de verdad, habla de la plenitud de Cristo y dice que de esa plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia, el versículo 16. Evangelio de Juan 1:16. Y eso está diciendo que no solamente hemos empezado nuestra vida cristiana por gracia, sino que continúa nuestra vida por gracia. Y que a esta suficiencia del Señor, esta gracia que no se agota, tenemos que abrevar siempre, permanentemente, para estar en el camino del Señor. La segunda cosa que dice que fueron diligentes. Diligentes es una persona que hace las cosas bien y rápido. Y ellos fueron diligentes, es decir, pusieron el empeño, el esfuerzo. Pablo también cuenta que llenó del Evangelio hasta Ilírico, los lugares al norte de Italia, casi allí por el Cáucaso. Ilírico menciona a él, y dice, y me esforcé en predicar, no donde Cristo ya había sido anunciado, sino donde no había sido conocido, con la palabra, las obras y la guía del Espíritu Santo. Estos hombres también fueron diligentes. Y dice que indagaron sobre la salvación. Y aquí hay un tema, hermanos, que nos va a ayudar mucho si entendemos. Dice que ellos escudriñaban qué persona y qué tiempo. Fíjese, mire, usted sabe, le voy a dar esta ilustración. En Estados Unidos hay un equipo que se llama de la protección dólar, porque el dólar es el dinero más falsificado del mundo. Digamos, es casi un dinero universal. Y hay un equipo de la Casa de la Moneda que son especialistas en dólar. Y ellos saben que, lo leí una vez en Selecciones, hacen un curso que dura unos cuantos meses, no me recuerdo bien si 14, 17 meses, que tardan en tener este curso. Conocen al final de su preparación cada filigrana, cada espacio en blanco, cada señal del billete verdadero. Entonces pueden detectar al toque cualquier falsificación. Y esto, hermanos, nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque hay veces perdemos el tiempo y perdemos vida, el tiempo es vida, andando, estudiando cosas que tienen que ver con este mundo, religiones y demás, pero ellos se concentraban en conocer al Señor Jesucristo. Y dice que indagaron sobre la salvación, escudriñando. Este escudriñar es estudiar. El Señor le dio este consejo cuando en 5:39 de Juan dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Hermano, las Escrituras, todas las Escrituras, desde Génesis y Apocalipsis, hablan de Cristo. Y hay un hilo de sangre que es la sangre de la redención con la cual fuimos rescatados. Y es importante tener esta diligencia, indagar, estudiar. Esto es pensar, escribir, anotar, memorizar. Estas son actitudes que nos van llevando de triunfo en triunfo y de crecimiento en crecimiento. Y ellos se centraron en la persona del Señor. Ese era el objetivo. Verdaderamente discípulos. Ustedes saben que yo, uno de los temas que a mí me gusta y que he enseñado mucho en los campamentos, dentro de las posibilidades de uno, ¿no? A lo mejor Jorge se acuerda de los campamentos que teníamos en Goulan, a veces he tenido también en La Plata, en Jujuy, en Salta, en Crespo, bueno, en Uruguay. En los campamentos hay oportunidad de poder hablar mucho de discipulado. A mí me gusta el discipulado. El discipulado nos enseña que un verdadero discípulo, seréis verdaderamente mis discípulos si permanecéis en mi palabra. San Juan 8:31, dijo el Señor, cuando les dijo, conoceréis la verdad después y la verdad os hará libre. El discípulo está interesado en la persona del maestro. Es diferente del alumno. El alumno le interesa la lección del maestro.
Con tal de aprobar el curso, de aprobar la lección, es suficiente. Pero el discípulo no, el discípulo imita a su maestro. Es una persona que está alrededor de su maestro, enseñado, formado por él, e imita a su maestro. Y ellos miraban qué persona y qué tiempo, dice, indicaba el espíritu. No se guiaban por habladuría o por palabrerío o por a veces tradiciones, no. Eran dependientes, lo voy a leer. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor. Por lo tanto, debían tener una dedicación en la oración y una espera en el Señor, porque el Espíritu siempre se movió sobre este mundo. Al principio sobre la faz de las aguas, cuando Dios hizo el universo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero después también llenando el corazón de los siervos que hablaron la palabra del Señor, y ellos eran dependientes, estaban buscando. ¿Y qué indicaba? Los sufrimientos del Señor. No era fácil lo que le iba a costar al Señor quitar de en medio el pecado. Y ustedes saben que la obra de la redención es tremenda. Cuando uno entra en esos detalles se le arruga el corazón, diríamos así, y eso que no podemos entrar en lo que era la santidad del Señor, que era una santidad absoluta, una sensibilidad extrema, un amor que todo lo saturaba. Entonces imagínense que él sentía las cosas mucho más que nosotros, que estamos saturados por el pecado, cauterizados por el pecado, que hemos practicado, nuestra vieja naturaleza. Y ellos miraban esto. Y saben una cosa, aquí hay algo que a mí me gusta muchísimo. Dice que miraban los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. Fíjese, ¿cuál sería una de las glorias que vendría detrás de la cruz? Por el gozo propuesto delante de él, él sufrió la cruz. Y sabe que cuando Juan lo ve al Señor, dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero después de la crucifixión, de la resurrección, él pasa a ser el primogénito de una nueva creación. Esta es una de las glorias que emergen de la cruz. El primero para no volver a morir jamás. Y es nuestra cabeza federal triunfante, y somos más que vencedores en Cristo. En nuestra cabeza federal antigua, todos fracasamos y perdimos en Adán, pero en Cristo somos triunfadores. Y esta es una gloria que emerge de la cruz del Calvario, de la tumba vacía, y la exaltación del Señor. Esto es una de las cosas. Y después, cuando hable del anticipo de la herencia, les voy a decir que otra de las glorias es la iglesia. La iglesia emerge y se edifica en base a esta justicia satisfecha. Por eso la iglesia tiene solidez, estabilidad, trascendencia, vida eterna. Y es un reino inconmovible, como les mencioné en Hebreos 12:28. O sea, acuérdense, no se olviden, hermanos, de ese versículo de Hebreos 12:28. Habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. Anótelo, subráyelo ese versículo que es muy, muy importante, que nos da el motivo para vivir una vida santa. Tengamos gratitud. Y dice que después de estos sufrimientos, estoy leyendo el versículo 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Fíjese, aquí el sujeto somos nosotros. ¿Y qué hacían estos hombres de Dios? Y hacían, hermanos, algo que realmente necesitamos nosotros poner en danza o poner en vigencia. Administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Uno de los más notables estudiosos en la Biblia es un testigo terciario que encontramos que escribió el Evangelio de Lucas y los libros de los Hechos de los Apóstoles.
Y Lucas, que era un médico, un hombre terciario, con estudio terciario, buscó a los que fueron ministros del Evangelio y los testigos presenciales, que fueron los que vieron lo que había sucedido, y él habla y está estudiando la resurrección y dice, fueron cosas indubitables, quiere decir, no quedó duda de que Cristo había resucitado, con pruebas indubitables. Y estos hombres administraban, y hermanos, solamente a veces cuando hablamos de administración, pensamos en el dinero, hacemos bien, Dios bendice cuando hay una buena administración. Esto es para los hermanos en los hogares, para las esposas y para los jóvenes también. La administración es muy importante. El Señor multiplicó los panes y los peces, pero no dejó todo tirado. Dijo, bueno, recoged lo que quedó, y recogieron, ¿se acuerda? Las cestas llenas de lo que había quedado. Esto habla de administración. Y estos hombres administraban las cosas, pero fíjese qué fidelidad y qué corazón que tenían, porque se les reveló que no eran para ellos, eran para nosotros los que estaban haciendo en el trabajo que Dios le había encomendado. Y ahora dice, son anunciadas a nosotros por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Aquí encontramos, queridos hermanos, algo que nos muestra perfiles de hombres de Dios que haremos bien en imitar. ¿Vieron qué aliento que trae cuando uno puede mirar? Porque claro, el supremo ejemplo que nosotros tenemos es Cristo. Él es nuestro pagrama, dice Pedro también después en el capítulo 2. Es decir, es el mapa para poder seguir. Pero claro, es su personalidad tan grande, tan gloriosa, tan brillante, que nos queda lejos. Pero igual, el apóstol Pablo, cuando habla a los Efesios, dice que quiere el Padre que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Siempre tenemos un modelo que no se decae. No es como los ídolos de este mundo, que un día están en la cumbre del triunfo y otro día en el barro de la derrota, y tienen pies de barro y demás. Pero el Señor es excelentísimo en todos los aspectos. Y lo miramos a Pablo también, y entonces también nos queda grande. Pero ahora vamos viendo hombres de Dios, siervos, que nos ayudan a ver que nosotros podemos trazar nuestras vidas administrando estas cosas para que otros puedan recibir la gracia que nosotros hemos recibido. Ser canales limpios de bendición. Y estas cosas son importantes, hermano. ¿Saben por qué uno puede saber que son importantes? Porque son las cosas que anhelan mirar los ángeles. No se les dio a ellos la oportunidad de predicar el Evangelio. Las tenemos nosotros, de anunciar las virtudes de Cristo. Pero es tan importante que ellos anhelan mirar estas cosas que están haciendo los siervos del Señor. Y hay un pasaje allí en Efesios 3:10, sumamente importante. Habla de la iglesia como la Universidad de los Ángeles. No tengo tiempo en esta noche porque, mire, ya este reloj camina, ¿vio? Y a mí me gusta ser prudente. Entonces, el primer tema que esta noche tenía en el corazón para compartir con ustedes es el perfil de estos profetas de la gracia. Las características de su trabajo, de su dedicación, la fidelidad con que trabajaron y el saber que hacían las cosas para bien de otros. Eso habla de que tenían amor en su corazón, seguramente era el amor que habían recibido del Señor, como el Señor Jesucristo también, tuvo compasión de nosotros, nos vio como ovejas sin pastor, y los valores estaban en su propio corazón. No había ningún atractivo en nosotros, no había nada que pudiera decir merecieron. Fuimos escogidos por amor antes de la fundación del mundo. Me gustaría seguir a lo mejor ahondando en este tema, pero quisiera mencionarle los del versículo 4, el segundo tema. Lo voy a leer de nuevo. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,
que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para hablar de la herencia, hermano, es algo que aquí nos llena de enorme gozo. ¿Se acuerdan que el viernes pasado yo les dije que esta herencia está guardada lejos del alcance de la pandemia, de la corrupción, lejos de marchitarse, mantiene un brillo extraordinario, permanente, tanto que el Señor, que es nuestro, con el que somos herederos, coherederos con Cristo, es la lumbrera del cielo. No hay sol ni luna, no hay día ni noche. ¿Por qué? Porque el brillo, la excelencia del Señor es permanente, constante. Entonces no hay sol ni luna, ni necesita nada, es el brillo, la eterna luminosidad, el reino del amado Hijo, el reino de luz de Cristo. Él es la luz del mundo, la luz del universo. Y también dice, hemos leído en el pasaje, el viernes pasado le dije que somos nosotros guardados para contactarnos con la herencia. Es decir, la herencia está guardada, nosotros somos guardados por el poder de Dios y entonces hay una unidad. Pero hay un tema, que hemos recibido el anticipo de la herencia, la zarra de nuestra herencia. Esto dice en Efesios capítulo 1, versículo 10 y 12, hasta el 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo, que es la zarra de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Ahora, usted fíjese, en el capítulo 15 está esa famosa parábola que es llamada del hijo pródigo. Yo no la llamo así. Yo llamo la parábola del padre amante. Porque se acuerdan que les mencioné, creo que les mencioné, que podían gastar todos los hijos menos el amor del padre. Y esto es igual para nosotros. Podemos hacer de nuestra vida, no sé, de todo, pero hay algo que siempre vamos a tener, que Dios nos ama. Con amor eterno nos amó, nos ama y nos amará. Pero hay un caso notable. Cuando el hijo menor le pide al padre la parte de los bienes que le corresponde, la herencia, dice la Escritura, no sé si usted lo habrá notado, que el padre le repartió a los dos. Y el más chico se fue a una provincia apartada, dilapidó los bienes, y uno dice, este es el pródigo, siempre le damos pobrecito, hasta que un día llegó a reaccionar, y dice, volviendo en sí, dice, en la casa de mi padre se dio cuenta que era hijo, que tenía un padre, y volvió, y el padre lo recibió. Pero tenemos el tema del hijo mayor, que usted sabe que casi ni se habla, pero era tan malo como el más chico. ¿Por qué? Porque tenía todo a su disposición y no usó nada. Dice, no me has dado nada. Hijo mío, dice, todo está en tus manos. Y cuando uno habla de la herencia, una de las cosas que vienen a la cabeza es la muerte de el que concede la herencia. Bueno, si ustedes me permiten, yo con toda reverencia, muy solemnemente, les voy a decir que en los próximos millones de siglos, de años y de año y triaño y lo que sea, Dios no va a morir. Ya desde ya se lo digo de una, sí. Entonces, ¿cuándo vamos a recibir la herencia? La herencia, hermanos, está a nuestra disposición. Dice que Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Estoy mencionando Colosenses capítulo 1, versículo 12 a 14. Ahí habla de aptitud, con P, es decir, hay dos palabras muy parecidas en la Biblia que figuran. Por ejemplo, Pablo, cuando habla de Timoteo en Filipenses capítulo 2 y versículo 21, dice, a nadie tengo de tan buen ánimo como él, porque cada uno busca lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo Jesús. Pero no es así, Timoteo. Bueno, ahí habla de actitud, con C, es la disposición de ánimo.
Y en Colosense dice, somos aptos, nos hizo aptos, con P, para participar de la herencia de los santos en luz. Bueno, esta herencia, hermano, a ver si puedo, como se llama, hablar en forma de pueblo. Este anticipo es tan fabuloso, queridos hermanos, como la herencia misma. Miren, vamos a suponer que un abogado lo llama a un joven. Le dice, bueno, ese joven, mire, usted recibió una herencia de, vamos a suponer, de una persona. Bueno, y bueno, dice, qué bien, ¿y cuánto me van a dar? Y dice, mire, le vamos a darle, tienen unos 300 millones de dólares. Una cantidad que, imagínese lo que es. 300 millones de dólares, dice, el muchacho piensa y dice, yo puedo, dice, hacer una iglesia, una escuela, un hospital, ayudar a mi barrio, a mi familia, y todavía me va a sobrar para poder vivir yo sin ningún problema, con 300 millones de dólares. Pero le dice el abogado, pero mire, usted sabe que tengo los trámites todavía, no le podemos dar toda la herencia, pero le vamos a hacer un anticipo. ¿Y cuánto me van a dar? Bueno, dice, le vamos a dar el 20% de la herencia. Entonces, ¿cuánto le dan? 60 millones de pesos. Si la matemática no me falla, ¿no? Creo que más o menos por ahí ando bien. 60 millones de dólares. Y dice, bueno, puedo hacer una iglesia, una escuela, un hospital, ayudar a mi familia, ayudar en el barrio. Lo mismo que con toda la herencia. Bueno, esto es, hermano, lo que ha hecho Dios con nosotros. Nos has dado el anticipo de la herencia. ¿Que en qué costa? Una persona divina mora en el corazón de cada creyente. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y además, como dice Pablo, lo voy a leer eso, porque está perdido por allí en el libro de los Hechos, capítulo 20, que es también un pasaje que me encanta mucho. Pero fíjese, el versículo 32 dice, y ahora, hermanos, Hechos 20:32. Dice así, y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea que otra parte del anticipo es la palabra del Señor que Dios nos ha dejado. La palabra del profeta final. Dios nos ha hablado en Cristo. El único mensaje de una boca, unívoco, es el mensaje de la palabra de Dios. Dios nos habla a través de la palabra que inspiró el Espíritu Santo y que aplica a cada corazón. El Espíritu Santo toma la palabra, por eso el Señor oró en San Juan 17:17 y dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces tenemos, hermanos, este gran valor, esta enorme cantidad del anticipo de la herencia, que está a nuestra disposición, porque si Dios no va a morir, como es lo que le mencioné con toda reverencia recién, quiere decir que la herencia está a nuestra disposición. Y tenemos el hijo pródigo, el mayor del pródigo, tenía a su disposición todas las cosas, y nosotros nos puede pasar, hermano, que nosotros tenemos una cantidad de posesiones que hemos recibido por la gracia de Dios. La salvación, la seguridad de la salvación, la paz del perdón, la redención por la sangre, la adopción de hijos, la comunicación por la oración. Todo bienes del siglo venidero, capacidades que Dios nos ha dado para que nosotros anunciemos las virtudes de Cristo, anunciemos ese brillo del Señor, seamos luces en el mundo. Y hay veces que yo utilizo con los jóvenes esta ilustración. Ahora vieron las bombitas de LED, son opacas, ¿no? Casi no se ven los filamentos adentro. Pero si usted piensa en una bombilla, en una bombita de luz, se va a dar cuenta que adentro, creo que es de tungsteno, tiene un filamento que se pone incandescente dentro de una caparazón de vacío transparente, ¿no es cierto? Entonces eso
ilumina, cuando se enciende. Bueno, esto es lo que a veces yo les digo a los hermanos y a las hermanas. Miren, nosotros tenemos un tesoro en un vaso de barro, y en la medida en que podamos vivir una vida transparente, ese filamento, ese Señor en nuestro corazón, Dios Espíritu Santo morando en nuestro corazón, hará brillar a Cristo, la gente va a ver a Cristo, pero necesitamos echar mano de la vida eterna, echar mano de la herencia, como le dice Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Ahí tenemos el anticipo de la herencia que Dios nos ha dado, fabuloso, extraordinario. Una persona divina, como dice, eso lo dice en, ¿se acuerda cuando hablamos de la seguridad de la salvación, de las razones? En el libro de Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Entonces tenemos este fabuloso bien en nuestras vidas, en nuestro alcance, al Señor mismo que está a nuestro lado, a nuestro lugar. Siempre me acuerdo que mencioné esta mañana en el devocional, cuando Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 4, versículo 6, cuando les dice que por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones, oraciones, ruegos, con acción de gracia, y el versículo creo que es el 5, dice, el Señor está cerca. Y ahí, queridos hermanos, no le está diciendo de la segunda venida del Señor, le está diciendo que el Señor está a la mano, así dice el original. Es decir, está para socorrernos, para rogar por nosotros, para interceder por nosotros, para que nuestra fe no falte. Entonces tenemos, por un lado, en esta noche para pensar en el perfil de estos profetas de la gracia, y por el otro lado, la maravilla de la gracia de Dios que nos hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, sabemos que esto es una realidad. Para una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios para alcanzar esta salvación. Esta gracia de Dios y poder poner por obra lo que Dios quiere que hagamos, que andemos sabiendo que esta gracia que hemos recibido también es suficiente para que otras personas, que otros niños, jóvenes, mayores, quien sea, que con un arrepentimiento genuino, verdadero, y una confesión sincera a Dios y una aceptación por la fe, puede cambiar de muerte a vida, puede tener vida eterna, eternidad, salvación y un destino glorioso. Y puede ser la gloria del Señor manifestada. Esto es, todo lo que pidieres al Padre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado. Queridos hermanos, dos temas que nos dan un ánimo tremendo, por lo menos a mí, ¿no? Saber que tenemos una herencia en los cielos guardada, pero también ya hemos recibido el anticipo que es tan grande, tan fabuloso, tan al alcance para los medios que necesitamos, es decir, los recursos que necesitamos para vivir una vida que honre a Dios, que sea significativa y que sea trascendente y útil, eficaz, para la gloria de Dios y para la salvación de los pecadores. Que Dios nos ayude para que podamos realmente ver en nuestra vida reflejado algo de esto que Dios nos muestra en su palabra. Este consuelo, Pedro les envía a los hermanos que estaban expatriados, para su consuelo, su fortaleza y para su orientación.